Realmente para mí este es un momento especial. Probablemente en sus cabezas exista muchas más dudas que certidumbres de tener un ambientalista parado acá. No soy de los que siguen mucho las redes sociales, pero veía que el peor insulto o ofensa que me podían hacer ayer por el nombramiento es que soy ingeniero agrónomo. Así que creo que comienzo bien, si es que eso es lo peor que pueden decir de mí. Quiero dar un poquito de tranquilidad en dos aspectos. Le decía a Luis y a Carlos y a Juan Manuel, que estuve reunido en mi primera reunión esta mañana, que vengo a respetar la institucionalidad del Ministerio de Relaciones Externas, que vengo a aprender de ustedes, vengo a respetar los símbolos, por supuesto poniendo mi impronta de lo que sé, que es de la parte de sostenibilidad y transición ecológica. Tengo un par de diplomados también en administración, en INCAE, que es una extensión del Harvard, y me encanta escucharlo al canciller porque típicamente oirán de mí para cuándo, quién es el responsable, cuándo es el presupuesto y cómo lo anunciamos. Esas son 4 o 5 intervenciones típicas de mí, ¿verdad? Y en esta especialidad, de la cual no conozco mucho, la primera tranquilidad que le vengo a decir es que no vengo a patear el tablero, vengo a agregar valor desde lo que sé, vengo a aprender de ustedes, no vengo a hacer grandes cambios, por no decir cambios, en sus puestos de trabajo. No hay tiempo para eso. Tenemos apenas 2 años para ejecutar los 5 ejes que el canciller Holguín y todo su equipo han dejado trazados, que seguirán siendo los mismos, probablemente con un poquito más de pantone en la transición ecológica y la parte comercial, que en definitiva las dos apuntan al bienestar de los ecuatorianos, ¿verdad? Entonces, esa es la primera señal que quiero dejarles. Vengo a respetar sus procesos, sus símbolos y sobre todo su conocimiento. En la parte ambiental quizás puede haber conocimiento empírico, pero en la parte de la diplomacia se necesita la academia. Y para eso necesito de ustedes. No sientan ningún temor en darme consejos, ninguno, por más duro que sea. Mientras lo hagan en el momento apropiado, en el tono apropiado y cargado de un poco de amor, yo acepto lo que sea de consejo. El segundo tema que les quiero decir es que todo lo que voy a leer son logros de ustedes y del Ministerio de Ambiente, acompañados por sobre todo del brazo de Relaciones Externas, en donde le metió un booster, un ímpetu, el canciller Holguín, por sobre todo acompañado de Walter y de Luis Vallas. Quiero hablar, aquí hice unas anotaciones un poco rápidas, pero quiero decir los grandes logros que hemos conseguido juntos en materia de diplomacia ambiental, o como le llamaba Juan Carlos, la diplomacia de la transición ecológica, ¿verdad? Mi primera reunión, me parece que fue en junio o julio, me llevaron a Ginebra, nada más y nada menos que a Ginebra, y me reunieron con 144 ministros de ambiente, y cuando llegué ahí, estoy poniéndole quizás un poquito de sal y pimienta al tema, resulta que era el copresidente de esta convocatoria en la sede de la diplomacia mundial, o una de las sedes, como puede ser Ginebra, y estaba sentado con Ghana, Vietnam y Alemania, copresidiendo 144 ministros del ambiente, y era sobre la contaminación de plástico. Y uno de los principales statements que compartía con ellos desde el ángulo ambiental era que Ecuador tiene, no las voy a repasar ahora, pero tiene 6 o 7 regulaciones de control de plástico muy fuertes a nivel mundial, a nivel nacional, como es la ley de economía circular o la ley de regulación y prohibición de plástico de un solo uso, el programa Basura Cero, impuesto redimible a las botellas de plástico, convirtiéndonos en el primer país del mundo en reciclaje de botellas PET per cápita, la prohibición de importación de plástico y 1000 cosas más. Y a pesar de todo eso, el 83% de la basura que recogemos en las costas de Galápagos son de otros países.
Entonces, que no importan los esfuerzos locales que hagamos, solo con conclusiones o aportes internacionales o globales podremos hacerlo. Creo que se nos desconectaron, o aquí como en la asamblea, que cuando hablas mucho te apagan el micrófono. Creo que tenemos al primer despedido de la Cancillería. Y hago un paréntesis. El humor es una característica mía. Y quiero que sepan que el humor no quita la sobriedad, no quita la solemnidad, ni el respeto. No porque yo sea una persona que manejo el humor en el día a día, puede ser agrio o no, pero trato de ponerle esa parte humana día a día. En definitiva, tengo muchas cosas que compartirles hoy en este primer mensaje, porque no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Pero de ahí nos fuimos a Kenia, a la 5.2, a la Asamblea de Medio Ambiente de las Naciones Unidas. Históricamente, firmamos el acuerdo vinculante del Tratado de Plásticos, en el que me impresionaba cómo Ucrania y Rusia estaban de acuerdo en algo y firmaban también este tema. Y luego viene el nombramiento de Luis Bayas para presidir el INC de combate a plásticos, por sobre todo en los océanos. Hay gente que lo cataloga como Kioto, o como Río, o como París, a este próximo. ¿Y por qué cuidar los océanos? El 25% de la proteína que comemos en el mundo viene de los océanos. Y hay mucha información, inclusive de las Naciones Unidas, que 1 de cada 2 respiraciones que hacemos viene de los océanos. Entonces eso cuida la vida, ¿verdad? Luego fuimos copresidentes con Canadá de la Cumbre Mundial de Estocolmo +50. En el camino entendí por qué se llamaba +50, y era porque luego de 50 años de la primera conferencia de líderes mundiales, se vuelven a convocar, y Ecuador es copresidente. También es parte de la diplomacia, ¿verdad? Luego, el acuerdo de Escazú, que tanto avance hemos hecho también. Luego, el 1 de noviembre del 21, el presidente anuncia la creación de la Reserva Marina Hermandad. Y en muchos escenarios yo hago el paréntesis y digo, porque la gente a veces pasa desapercibido, somos la flota pesquera más grande del Pacífico Oeste. Entonces, reducir un área de pesca es un acto de madurez y de entender la sostenibilidad desde una perspectiva mayor. Y no es lo mismo que un país desarrollado, que le sobra recursos y que tiene reservas, reduzca ingresos, que un país que tiene muchas necesidades y que además es su primer sector de ingresos, reduzca áreas de pesca cuando necesita ingresos para seguridad, para desnutrición crónica infantil. Y el 2 de noviembre, un día después, se suma Panamá, Costa Rica y Colombia y creamos juntos, en la diplomacia, de nuevo, como le dice Juan Carlos, de la transición ecológica, la reserva marina transfronteriza más grande del mundo para proteger especies migratorias, ¿verdad? Luego, el presidente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en UNGA, me parece que la edición era 77, en un trabajo que lo construimos y todo lo anterior con Cancillería, lanzamos el plan de 10 puntos para preservar la biodiversidad de los países o del mundo. Y es acogido y es lanzado Ecuador por el presidente Lasso en Nueva York, otra de las sedes probablemente de la diplomacia mundial. Y se suma Gabón, Reino Unido y Maldivas. Y hoy han firmado alrededor de 50 países. ¿Saben cómo le llaman eso en el mundo ahora a este tempo y plan? Le llaman como el soft landing de salvar el planeta en materia de biodiversidad. Y luego de eso, en la COP15 en Montreal, que estuvimos hasta las 4 de la mañana en negociaciones, el mundo entero, y tuvimos que abrir, luego me explican bien eso de los corchetes y las llaves, que eso sí tengo que aprender mucho. Pues no sé si se abrió el corchete o una llave, pero algo se abrió a las 4 de la mañana y metimos lo del 30x30. Y luego de eso, el compromiso vinculante de movilizar $200.000 millones todos los años por la próxima década de países ricos a pobres.
Y luego viene también liderado por Cancillería y con ciertos aportes de nosotros en el BBNG en Naciones Unidas, un par de semanas en el Biodiversity Beyond National Jurisdiction, porque lo del 30x30 de Montreal es el área nuestra, pero mucho más grande ese es el área mundial en materia de mares internacionales. Y se aprueba eso también. Y mucha gente reconoce eso como un logro o un impulso del Ecuador liderado por usted, canciller, y por todo su equipo. Luego, 400 millones de dólares hemos firmado en múltiples contratos y convenios para el Ecuador. ¿Por qué quiero hacer un alto en esto? Porque quiero que sepan que algo de cooperación internacional hemos hecho juntos. Y he estado desde la cartera de Medio Ambiente. Entonces, hablaba con el presidente Lasso cuando me decía, bueno, ¿y cuáles van a ser las directrices? Muchos cambios, ¿cómo vas a hacer? Y le decía, presidente, toda mi vida he aplicado un estilo de decisión en el que todo el mundo arranca con 100% de confianza conmigo. Es decir, la confianza que yo tenga sobre terceras personas. Todos arrancan con 100% de confianza. No se gana, se pierde. El pobre del Zoom. El pobre del Zoom, sí. Así que quiero que tengan la tranquilidad. Y finalmente quiero terminar con un mensaje del nuevo Ecuador, que lo hemos trabajado juntos y que lo presenté aquí a la primera persona, al canciller. Y él se ha encargado de ayudarme a llegar hoy al gabinete en donde vamos a presentar la nueva visión postpetrolera del Ecuador. Y para tranquilidad de las personas que están en el tema de petróleo, no se trata de de cerrar pozos, porque sí hay que apagar los mecheros por sentencia de la Corte. No se trata de dejar de producir petróleo, se trata de generar nuevos ingresos basados en nuestras mejores credenciales, que es la conservación, que son las 14 nacionalidades, pueblos y comunidades, que significan 14 lenguas, 14 gastronomías, 14 indumentarias. Tenemos 5 veces, aquí es donde Cancillería creo que se pone un poco nervioso, pero tenemos, cuando empiezo a hablar de otros países, 5 veces más tamaño que Costa Rica. Costa Rica no tiene 14 nacionalidades, ni 14 lenguas, ni 14 indumentarias, ni Galápagos. Y recibimos 5 menos veces ingresos por turismo. Deberíamos generar toda una política internacional de ecoturismo para generar eso. Otro tema que hemos empezado a masticar también es el concepto de biotecnología. El 75% de las enfermedades del mundo vienen por transmisión de vida silvestre del ser humano. Y así como el veneno de la culebra se cura con un poco de veneno en la culebra, las enfermedades infecciosas también. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que hacer grandes acuerdos con países europeos, líderes en farmacéutica, porque esa bodega sin fecha de prescripción está en la Amazonía y nos tienen que valorar nuestros ingredientes activos, nuestros bancos de genes, nuestros hermoplasmas y demás. Pero tenemos que crear una política de defensa y demás. Secuestración de carbono, biotecnologías, canje de deuda, mecanismos, pero todo basado en principios de conservación. Eso vamos a hablar esta tarde en el gabinete y estoy seguro que con la semilla sembrada con usted, canciller, podemos llevarla a buen puerto y con ustedes también. Cristian, revisaré lo que has mencionado, pero no quiero dejar pasar por alto la valentía de Juan Carlos al afrontar esto y que confirman 2 cosas. Lo valiente que es y segundo, que al igual que yo, administra desde lo humano. Todos tus conceptos, todo era... No podemos beneficiar a alguien afectando a otro. Tenemos que ser, me imagino que han oído la metáfora de los cangrejos cocinados con olla y sin olla. Aquí tenemos que ayudarnos, si no la han oído se las cuento en privado, pero tenemos que ayudarnos entre todos, ¿verdad? El beneficio de uno no puede ser en la sentencia del otro, pero estoy seguro que habrán oportunidades de mejora y te prometo esta misma semana reunirnos para revisar y ver qué se puede hacer.
quiero que sepan que Juan Carlos es de mis colegas el más cercano de los que he conocido en este proceso de 20 y pico de meses. Quiero tener la tranquilidad, me dejó una nota maravillosa que voy a poner en un lugar muy especial en mi casa, y saber que puedo seguir contando con tu amistad y tú con la mía. Tu guía, estoy seguro que me hará cometer menos errores. Muchísimas gracias a todos, estimados embajadores y cónsules, seguimos en contacto.